experiencia, no está en las diapositivas. Por una razón muy personal yo decidí no exponerlo, porque a veces se presta también a malos entendidos. Son situaciones muy delicadas. Yo cuento mucho sobre mi experiencia clínica, así que tomen apuntes, porque de lo que voy a hablar va a venir mucho en el examen, ¿ya? Vamos a hablar sobre la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Fabio, a ti que te encanta hablar, ¿qué es la personalidad? ¿La personalidad? La personalidad Se define como los aspectos que tiene una persona frente a... ¿Qué tiene un individuo frente a diversas situaciones? ¿Saben qué es la personalidad? Los rasgos característicos que definen a una persona. Augusto, ¿no te duermes? ¿Qué es la personalidad? Es el comportamiento de una persona frente a la sociedad que lo distingue de las demás personas. El comportamiento de una persona frente a la sociedad, características. ¿Qué dijiste, Fabio? La reacción que va a tener un individuo frente a diversas situaciones. Es la personalidad. Juliana. Tenías que estar adelante, ¿te acuerdas? En la clase. Sí, tenías que estar adelante, junto con tus otros compañeros. ¿Qué es la personalidad? ¿Alguien más, por favor, algún concepto sobre la personalidad? Sarime. Es lo que sentimos, lo que tenemos y lo que pensamos. Percy. Yo considero que sería tanto el comportamiento o forma de pensar y demás cosas que se adquieren a lo largo del tiempo y te definen como alguien único y diferente. Sí. María, ¿qué es la personalidad? Ya estoy mejor, ya los conozco mejor también. Yo creo que cuando lleguen ustedes a internado ya los voy a conocer de memoria. A ver, María. Yo considero que es la forma de reaccionar frente a las situaciones que nos presentan la vida. La personalidad, jóvenes, el término personalidad, la palabra personalidad deriva de un vocablo latín, ¿no? Que viene del latín, que significa máscara, personalita o perso, máscara. En la antigua Grecia, las personas que se dedicaban al teatro utilizaban máscaras, ¿no? Máscaras para poder cubrirse el rostro y poder actuar. Entonces la personalidad es esto, es como una máscara que nosotros utilizamos para poder enfrentarnos al día a día, para poder interactuar con las demás personas, en el entorno. Por ejemplo, yo tengo ciertas características, obviamente tengo una personalidad definida. Esa personalidad justamente es lo que ustedes han dicho, características, cualidades, defectos, bondades, virtudes, que hacen a una persona única y que permiten que esa persona pueda desenvolverse en el contexto. Eso define la personalidad. Cada uno tiene diferentes características, diferentes formas de expresar. Esos son los adornos de su personalidad. Sin embargo, cuando hablamos de un trastorno, se han fijado en la palabra, ¿no? Por favor, cuidado que estemos llegando al internado o estemos llegando a cursos superiores trastornados, ¿ah? Ojo, porque todos, absolutamente todos, ¿qué tiene? Es un trastorno, andan trastornizados. Trastorno. Cuidado, les voy a poner una pregunta de eso y toditos se sacan a cero y pierden su punto. Trastorno. Entonces, ¿cuándo surge un trastorno? ¿Cuándo hablamos de un trastorno de la personalidad? Si la personalidad es ese conjunto de características que me permiten a mí desenvolverme en un determinado entorno, ¿qué será un trastorno de la personalidad? ¿Alguien tiene idea?
Elizabeth. Como un cambio de la personalidad que puede surgir a partir de una situación de trauma, donde esta adquiere distintas características a las que usualmente solía tener o que definía su propia personalidad. La personalidad, o sea, la forma personal de esa persona. Sí y no. Ahora lo vamos a aclarar. Cuando hablamos de un trastorno, estamos hablando de una disfunción de esa personalidad. Esa personalidad se hace disfuncional y no permite desenvolverse de manera adecuada en el entorno y genera problemas no solo para sí mismo, sino también para el medio en el que se está desenvolviendo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, un trastorno paranoide de la personalidad. Trastorno paranoide de la personalidad, la persona siente que le están mirando, que le están observando, que alguien le quiere hacer daño, son desconfiados. Estoy poniendo un ejemplo. Tiene sus propias características, pero piensa por alguna razón, es desconfiado y suspicaz. ¿Ya? Entonces, cuando se genera disfuncionalidad, hablamos de un trastorno de la personalidad. Todos nosotros jóvenes, todos tenemos características de determinados patrones de personalidad. ¿Cuáles son los componentes de la personalidad? Anoten, por favor, son 2. Yo todo este tiempo les he venido explicando. ¿Cuáles son? Temperamento y carácter. Muy bien, Alison. Temperamento y carácter. ¿Qué es el temperamento? ¿Qué era el temperamento? Temperamento es lo que heredamos de nuestros padres. Entonces, cuando alguien vuelva a decir, se parece, tiene el carácter del papá, no, tiene el temperamento del papá. Y carácter es pregunta de examen, es lo que aprendemos del contexto, del medio. Temperamento, lo que heredamos. Carácter, lo que aprendemos. Entonces, ¿el temperamento se podrá cambiar? No. ¿El carácter? Sí. Bueno, si nosotros definimos la personalidad a los 21 años, todo ese tiempo podemos modificar el carácter. Y después de ello, si existe algún patrón disfuncional, a través de terapia podemos cambiar también el carácter. No se olviden, definición de personalidad es una palabra latina que significa máscara. No se olviden, la personalidad tiene 2 componentes importantes, temperamento, que es lo que se hereda, y carácter, que es lo que se aprende. La terapia apunta ¿a qué? A cambiar el carácter, ¿ya? Entonces, jóvenes, según la clasificación internacional de enfermedades y el DSM-5, tenemos 3 grupos o 3 patrones de personalidades, pregunta de examen, cada uno con una característica importante, dueña de sí misma. Clúster A, clúster B, clúster C. La característica más importante del clúster A es que son personas extrañas, excéntricas. Ustedes, cuando van caminando por la calle, seguramente han notado a estos hippies famosos, a gente que viste de manera rara, de manera extraña, habla de manera rara, de manera extraña. Habrán visto a gente que les dice, es que estoy viendo tu aura, es que tienes una energía vibrante, no, tus ojos me dicen otra cosa, místicos, creen que pueden leer el futuro. Excéntrico, característica excéntrica, clúster A. Son personas realmente un poco raras en su forma de hablar, de vestir, son personas un tanto extrañas. ¿Quiénes están en el clúster A? El trastorno paranoide, el esquizoide y el esquizotípico. Ahorita vamos a ver características de cada uno de ellos. Clúster C, los ansiogénicos. Seguramente también han visto, tengo muchas características del clúster C, soy un tanto anancástica, un tanto ansiosa también, pero la característica más importante del clúster C es que generan ansiedad. Son personas que todo el tiempo están, va a pasar algo, va a suceder algo, ¿no? Ansiosos, nerviosos. Bueno, una característica también muy importante de los médicos es que andamos en este clúster, ¿no? Y en ese clúster están los evitativos.
Está el dependiente y el obsesivo compulsivo, que es el anancástico, el perfeccionista, el que quiere que todo esté bien, ¿no? Yo tengo rasgos del obsesivo compulsivo, del anancástico. Y el clúster B, la característica más importante del clúster B es que son dramáticos e impulsivos, muy dramáticos, impulsivos. Le hacen así, ¿no? O sea, una pequeña cosita puede generar mucho desorden a nivel emocional. Es el drama, es la característica más importante de este clúster, el impulso. Es decir, la corteza prefrontal no actúa, son más amigdalinos. ¿Quiénes están acá? El dueño y señor del mundo, el creador del universo, el todopoderoso narcisista. El histriónico, el dueño del escenario. El disocial, el que no respeta, el que le vale un pepino absolutamente todo. Y el limítrofe, el que es el inestable. ¿Ya? Entonces, pregunta de examen, clúster A, clúster B y clúster C. ¿Qué les dije? ¿Cuál era la característica más importante del clúster A? Extraños y excéntricos, ¿no? Son los raros. ¿Quiénes están acá? El paranoide, el trastorno paranoide de la personalidad. Y miren los patrones, lo que les decía, ¿no? Ese es el desconfiado, el suspicaz. Préstame tu cuaderno. ¿Por qué me habrá pedido mi cuaderno? ¿Qué querrá? Me está mirando mal. Todo el tiempo están... No. Cuando dan examen, encima todo su cuerpo ahí. Todo paranoides, el suspicaz, el desconfiado. No se olviden, este trastorno de la personalidad puede generar muchos problemas. Teníamos un paciente que creía que todo el mundo lo perseguía, tenía malas intenciones con él. En algún momento lo hemos confundido con una esquizofrenia, pero este señor, seguramente ustedes eran chiquitos, pero llevó un galón de gasolina y se fue de compras, pues no sé para qué habría comprado la gasolina, y fue a misa. Era, creo, Semana Santa, y sintió que el cura había hablado algo y que se refería a él, muy referencial. Y no se le ocurrió mejor idea que agarrar la gasolina y echarla ahí en las puertas de la iglesia del Triunfo, creo que es, y prenderle fuego. Entonces lo han agarrado y casi lo mandan a la cárcel, ¿no? Este señor, 8 años después de impulso y de sentir que lo perseguían, que alguien le quería hacer daño, se suicidó, ¿no? Ese es un paciente, es un caso que fue bien sonado aquí en Cusco. El esquizoide. La característica o la diferencia más importante de ambos, entre el esquizoide y el esquizotípico, que es la siguiente personalidad, es que no les gusta socializar. Pero el esquizoide no socializa porque no le interesa. El esquizoide se aísla, es él solito. Podríamos confundirlo con un narciso, pero no, al esquizoide no le vale un pepino todo. No le interesa socializar, no es parte de él. Por eso se aísla, se va y come solo, se ríe solo, disfruta solo de lo que pueda vivir, ¿no? No le interesan las relaciones personales. En cambio, miren, con el esquizotípico tampoco socializa, pero no socializa no porque no quiere, no porque no le interesa como el esquizoide, sino no socializa porque se pone muy nervioso. El esquizotípico es el más extraño de los tres, es el que está lindando con la esquizofrenia, es el que cree que puede leer la mente, que tiene poderes, habla, es una persona muy, muy extraña. El trastorno esquizotípico de la personalidad es como un previo a la esquizofrenia. La mayoría de ellos, un gran porcentaje, va a psicotizar en algún momento. Entonces el esquizotípico no socializa porque se pone nervioso, no puede estar delante de otras personas. Si alguien le saluda, hola, se aleja, ¿no? Acuérdense la diferencia entre el esquizoide y el esquizotípico. Ambos no socializan. El esquizoide porque no le interesa y el esquizotípico porque se pone muy nervioso, es ansioso. La terapia, el tratamiento en los tres casos
se apunta obviamente a la psicoterapia, ¿no? Cuando hay disfuncionalidad, pero generalmente nosotros utilizamos o tratamos cuando hay mucha disfuncionalidad atípicos, antipsicóticos atípicos, como si fuera una esquizofrenia en dosis baja, seguida de psicoterapia de apoyo. ¿Se puede usar otros medicamentos también? Sí. Vamos al clúster C. ¿Se acuerdan del clúster C? ¿Quiénes eran los del clúster C? Los nerviosos, los ansiogénicos. ¿Ya? Y allí está la característica más importante, es que generan ansiedad y son ansiosos. Allí estaba el evitativo, el dependiente y el anancástico o obsesivo compulsivo. ¿Cómo es el trastorno evitativo de la personalidad? Esta personalidad es muy ansiosa. Es una personalidad que anda todo el tiempo de miedo. Es la personalidad que pierde oportunidades simplemente por no tener la capacidad de enfrentarse a lo que le genera miedo. No puede pararse al frente del público y va a generar cualquier excusa para evitar estar allí. Por ejemplo, tienes que exponer, no, es que me dio hambre, tengo hambre, me voy. Tienes que exponer, no, mi perro se ha muerto, me voy. Tienes que exponer, no, es que incluso pueden haber algún tipo de situaciones que generan y que pueden confundirnos con otros trastornos de la personalidad. Por ejemplo, lesionarse, no porque estén en el tema de la inestabilidad, sino lesionarse con una ganancia secundaria. Si hacen una herida, van al médico, piden descanso médico por la herida y luego dicen, es que no puedo, tengo un descanso médico porque estoy mal. ¿Me entienden? El evitativo llega a ese punto. El evitativo va a perder la entrevista de su vida porque no es capaz de sostenerse emocionalmente y dar la entrevista. Puede perder un trabajo porque simplemente no es capaz de ir y presentarse al trabajo. Todo el tiempo está evitando y todo el tiempo está buscando excusas para no rendir exámenes, para no presentarse a la entrevista, para no hacer todas las actividades que tenemos proyectadas como seres humanos. ¿Ya? Esa es la característica más importante y obviamente eso que va a generar en una persona que no puede enfrentarse a la realidad, menoscabo, ansiedad, tristeza, depresión, incluso ideación suicida y muerte. Entonces la mayoría de veces parecía que estaba bien, sí, pero ¿qué sucede con estas personas? Pues de un momento a otro aparecen muertos. ¿Y qué pasó? El menoscabo, la depresión puede hacer que los lleve también a un tipo, no a una conducta así, ¿no? Ahí hay algunas cosas que me gustaría que ustedes ya lo van a repasar. Les estoy dejando allí todo el ¿cuál era el otro? Sí. Es que solamente les puse algunos ejemplos. Ya, el dependiente. Vamos a hablar del dependiente. Anoten, por eso les decía, porque no todo está en las diapositivas. El dependiente es esa personalidad que necesita de la aprobación de alguien. Hoy día me puse tal cosa. Oh, mamá, ¿está bien cómo me he vestido? Yo tengo una paciente que tiene 32 años y llama a su madre que está en Italia para preguntarle todos los días si la forma como se ha vestido es la más adecuada. O sea, necesita la aprobación de alguien. Necesita que alguien les diga que lo que está haciendo está bien. ¿Está bien esto? Sí, recién lo consideran como bueno. Todo el tiempo necesita que alguien esté aprobando su conducta, que esté aprobando las actividades que esté realizando. El dependiente es el parásito del narciso. Es su parásito. El narciso agarra y lo manipula y dice, párate de cabeza, y el dependiente, como necesita aprobación, se para. El dependiente es una personalidad que también genera mucho menoscabo para sí mismo, porque cree o siente que sin alguien que apruebe sus acciones simplemente no puede subsistir de una manera, de forma independiente. Una de las características también del TLP, por ejemplo, es la dependencia. Pero en el caso del TLP, de alguna manera es dependencia emocional, pero es dependencia. En cambio, en el dependiente, la dependencia es a todo nivel. Absolutamente necesita aprobación para todo, hasta para ir al baño. Vamos al baño,
Por eso les decía, ¿se acuerdan? Les molestaba y les decía, los chicos, los varones también van juntitos al baño, ¿no? Pero a veces pasa, porque las chicas, ¿vamos? Sí, pero ¿por qué no vas tú sola? ¿No? Analicen esas conductas, chicas, independícense. ¿Y qué más está en el clúster C? El obsesivo compulsivo. El obsesivo compulsivo, no estamos hablando del TOC, el TOC es un trastorno, estamos hablando acá de la personalidad. El obsesivo compulsivo es tendencia al perfeccionismo, excesivamente puntual, es un gran trabajador, un excelente jefe, porque obviamente el anancástico cree que nadie va a hacer las cosas mejor que él, por eso no puede delegar sus funciones. El anancástico, oye, pero dile a tu empleado que lo haga. No, es que no lo va a hacer como yo, porque el anancástico tiende a ser perfeccionista, quiere mucho el tema de la puntualidad, del detalle. Es tan exagerado que pierde tiempo en detalles que no tienen ninguna significancia. Por ejemplo, le mandan a hacer un trabajo y está pintando los colorcitos de la esquina, azulito, rojito, detalles. Ahora analícense ustedes los trabajos que me presentan, ¿no? Yo me río, pues al principio, digo, sí, gracias, ¿no? Y después veo, ya, este es dependiente, este es obsesivo, este es narciso, ¿no? Viendo solamente sus trabajos. Entonces, chicos, sus letras también. Sí. Cada uno de nosotros, chicos, tiene rasgos de diferentes personalidades. O sea, aquí nadie va a decir, es que yo soy solo Dios Todopoderoso, pero no. Todos tenemos rasgos de diferentes personalidades. Ustedes ya vayan identificándose con qué personalidad o a qué personalidad se aproximan. Lo que les decía, ¿no? El obsesivo compulsivo tiene una preocupación generalizada por el orden, el perfeccionismo, el control, etc. Ya está, aquí está, les he puesto justamente este PPT porque está una gran cantidad de las preguntas de examen. Vámonos al clúster B. ¿Cuál era la característica? Dramáticos, impulsivos, amigdalinos. Aquí está el Señor Todopoderoso. Ustedes, los que han estado la última semana en el hospital, ¿han visto al señor Jorge Álvarez Pujazón? ¿Sí lo han visto? El paciente de salud, el que quería matarse y siempre me amenaza con matarse. El señor. Sí. Abuelito. El que se iba a lanzar. Es histriónico, exacto, pero es narciso también. Tiene rasgos de narcisismo. Miren esta combinación, el bipolar. Narciso, o sea, además de que es todopoderoso, hermoso, bello, histriónico. O sea, es terrible este señor. La forma como habla, ¿no? Es artista, como es dueño del escenario. Bueno, pero el narciso no cree en nadie. El narciso va lindando con la psicopatía. El narciso es extremadamente manipulador, muy poco empático, pestañeas y te la hizo, te hace creer cosas que él va generando a su alrededor. Por eso su parásito es el dependiente, porque como el dependiente necesita la aprobación, el narciso le da la aprobación y le hace creer que sin él la vida no existe. Ahora también vayan a reflexionar, a veces hay relaciones de pareja donde, no, es que sin él yo me mato, doctora, yo no concibo la vida sin él, es imposible. ¿Pero por qué? Porque el otro es el narciso. Ojo que el narciso es muy seductor, muy calculador. Él no da puntadas sin hilo, está planificando. Muchos son narcisos en este mundo y en este planeta. Sobre todo, ¿quiénes? Los políticos, exactamente. En nuestras narices nos mienten, nos engañan y toda la vida seguimos creyendo en ellos. Y hacen una manipulación en sistema, ¿ya? Entonces, el narciso.
El histriónico necesita de escenario. Ah, me olvidaba. Como todos son impulsivos, el histriónico, el narciso, si cree que algo no está como él lo planifica, es tan impulsivo que también puede ir al suicidio muy fácilmente. El histriónico vive de los aplausos de la gente. Si es necesario tirarse al piso para que le aplaudan, lo va a hacer, ¿no? Pero quiere la aprobación del público, no de una persona, de todo el público. Entonces juega mucho con su arma más fundamental, que es el lenguaje corporal, el lenguaje gestual, es dueño del escenario. También es muy impulsivo, porque cuando uno no le da el escenario, no logra atrapar la atención de los demás, genera pues mucha sensación de vacío, ¿no? Y mucha impulsividad. ¿Quiénes son histriónicos acá? ¿Les nombro? Sí. ¿Quién? Marcelo es espectador. Dependiente. A ver, vamos a hablar, antes del TLP, vamos a hablar del disocial, ¿ya? Ahorita regresamos al TLP, vamos a hablar del disocial. El disocial es ese delincuente, el delincuente común, el disocial, el delincuente común, el sociópata. Yo siempre, cada vez que estoy frente a... Ustedes han visto a mis pacientes y seguramente han visto, el hospital está precioso, chicos, lleno de psicopatología. Digo precioso porque dije como ojalá estuvieran, ¿no? No han ido esta semana. Los residentes se han quedado, están muy emocionados, están estudiando bastante, porque realmente hemos tenido casos bien difíciles, complicados. Cuando entremos al TLP les voy a hablar del caso que van a ver, ojalá lo puedan ver todos, voy a hacer un esfuerzo, pero, y además de que el paciente tiene que tener la aprobación. Pero en el disocial son los que han visto comúnmente a los pacientes, ¿no? Es el que falta al respeto, no respeta las normas, no tiene empatía, le importa poco los derechos de las demás personas, atropella siempre al resto y es tonto, ¿no? No es como el narciso es manipulador, este es condicionador, te condiciona, utiliza la fuerza, la ira, el enojo para empoderarse. O sea, grita y cree, y como genera miedo, toma el control, se apodera el control de la masa. Entonces, que nosotros cuando vemos a un delincuente que hace, ¿no? Se empodera, grita, habla miles de groserías, pero es porque está empoderado, ¿no? Pero en realidad es tonto, porque sabe que gritando lo van a denunciar y se va a ir a la carceleta 24 horas y va a salir, ¿no? Es tonto, es así, va y roba la billetera de alguien sabiendo que está la policía allí y que lo va a atrapar. Es tonto, no es como el narciso elabora el pensamiento, lo planifica, no planifica nada, pero sí usa la ira y el enojo como un instrumento de poder para generar miedo. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué hace esto? El sociópata cree que todo el mundo es culpable de su miseria y de su dolor. Y que como él ha sufrido tanto de niño, ha sido víctima de la sociedad, pues que los otros también sufran lo mismo. Se va a justificar desde lo social. Y si nosotros hacemos un análisis, como siempre digo, yo no sé, de repente también sería pues sociópata, ¿no? Si también hubiera vivido en esas condiciones. Entonces, cuando uno hace la línea de vida de estos pacientes, se da cuenta que su primera infancia ha sido llena de violencia, abuso sexual, drogas, maltrato, y han crecido en la miseria, donde han aprendido a tener que robar para subsistir, para comer. Entonces ellos desde ese dolor justifican su conducta. Entonces, he sido violento de niño, o he sufrido violencia de niño y voy a ser violentador en la adultez. ¿De qué te estás riendo, Fabio? ¿Tú eres así? ¿Yo?
Yo no sé, ¿dónde está viendo Carlos? A ver. Ahí está. ¿Qué significa que tengan un estilo de vida parásito? ¿Y por qué son más propensos a consumir drogas? Necesitan que su vida esté llena de novedad. Tiene que haber adrenalina. Tienen que estar experimentando todo el tiempo placer. Por eso se meten en el mundo de las drogas. Miren lo que les decía, utiliza la ira y el enfado para controlar a los demás. Se van a empoderar. Pero ustedes gritan un poquito de más y controlan también al sociópata, ¿no? Mi maestro me decía, yo decía, ¿ahora qué hago? Para psicópata, psicópata y medio, ¿no? Para sociópata, sociópata y medio. O sea, tienen que empoderarse también. Bueno, los que van a trabajar en el tema de la salud mental. Porque el resto, como les decía, chicos, les dije, ¿no? Una vez siempre lo comento, o sea, nosotros los médicos cuando tenemos reuniones hablamos, pues los ginecólogos hablan de la piel, de los granos, no, los dermatólogos, perdón, los ginecólogos hablan un poquito más abajo, ¿no? Pero nosotros calificamos, este es así, este es así, este es así, ¿no? Eso nos pasa. Y cuando nosotros empezamos a trabajar en conjunto, vamos a ver diferentes tipos de situaciones en las que también tenemos que manejar emocionalmente, pues no solamente a los pacientes, sino también a la familia y a veces hasta el médico. Se van disociando a veces también las personalidades, porque somos seres humanos y en este mar de seres humanos vamos a ver diferentes tipos de conductas. No se sorprendan si por allí ven a alguno de sus maestros, pues en otra situación, ¿no? Es un ser humano, está de repente en una situación complicada y está reaccionando de acuerdo al contexto. Pero les va a pasar, les va a tocar controlar ese tipo de situaciones. Entonces, les gusta ofrecer una imagen peligrosa y agresiva. Les encanta a los sociópatas. ¿Todos los antisociales son delincuentes? No, pues, no todos, ¿no? Unos son más que otros, ¿no? ¿Por qué la ausencia de remordimiento? Lo que les decía, justifican desde el dolor su conducta. O sea, yo soy así porque de niño no la pasé bien. Nos íbamos a el TLP. El trastorno limítrofe de la personalidad o el TLP es una de los trastornos de personalidad, yo diría hoy por hoy, más difíciles y complicados de manejar. Normalmente, y a veces no nos damos cuenta, estamos interactuando todo el tiempo con estas personas. Recuerden que entre el 1 y 6% de la población va a padecer de TLP. Es altamente inestable. Según la estadística, dice que es más propenso, más frecuente en las mujeres que en los varones. ¿Pero por qué es esto? Porque la mujer es más expresiva, en cambio los hombres se quedan calladitos, se cortarán por dentro, supongo. Pero los hombres son más tranquilos, ¿no? Las chicas somos más llamativas, más dramáticas. El TLP, el trastorno limítrofe de la personalidad, se llama limítrofe porque está en el límite entre la madurez conductual, la madurez emocional y la inmadurez. Las características más importantes del TLP son las siguientes. Sentimiento crónico de vacío, anótenlo, que muchas veces hacen confundir al clínico con depresión. A veces los médicos, al menos en la consulta general, en medicina interna, pueden confundir el sentimiento crónico de vacío con depresión. ¿Pero qué es el sentimiento crónico de vacío? Es la frustración de la frustración. Yo me frustro porque, no sé, me frustro porque no di el examen, ¿no? Y es tan terrible la frustración que yo siento que termino haciéndome daño. Pero luego me doy cuenta y me frustro por el daño que me he hecho. O sea, la frustración de la frustración
me hace sentir que no sirvo para nada, que en realidad nadie cree en mí, me hace sentir que soy una persona olvidada, que estoy aislada de los demás, discriminada por los demás. Entonces, la frustración de la frustración es lo que construye el sentimiento crónico de vacío. Sentimiento crónico de vacío. Ojo, chicos. Ese sentimiento crónico de vacío, ojo, segundo criterio de diagnóstico, me va a hacer estar o entrar en un estado de frustración. No puedo tolerar lo que me está sucediendo. O sea, es tan mal lo que me está sucediendo, no lo tolero, no tolero el malestar y me frustro, frustración. Pero esta frustración me va a llevar a conducta autolesiva. ¿Por qué? Porque, tercer criterio, conducta autolesiva, porque estoy cambiando mi dolor emocional por un dolor físico. No tolero que me haya sucedido algo y entonces prefiero sentir un dolor físico a sentir el dolor emocional. Y ahí vienen los pellizcones, los cortes, tomar pastillas. Cuarto criterio de diagnóstico, ideación suicida. Como ya sé, me he frustrado y siento que no sirvo para nada, que no soy nada, que nadie cree en mí, entonces es mejor terminar o acabar con mi vida. Ideación suicida, conducta suicida. Ojo, gesto suicida. Entonces, que es diferente. Ojo, es pregunta de examen. Una cosa es que yo tenga una conducta, porque ya decidí que algo está mal, me voy a tomar pastillas, y otra cosa es que tenga un gesto. Entonces, de pronto, me quiero morir, pero me voy a tomar una tableta de clonazepam. Obviamente eso no me va a matar, ¿no? Pero para el contexto, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se ha tomado? Ese es un gesto, no es una conducta propiamente dicha, pero que en cualquier momento se puede convertir en una conducta suicida. Quinto criterio, inestabilidad emocional. Significa, hoy día estoy bien, feliz conversando con ustedes, pero mañana estoy en el piso, me quiero morir, me quiero matar, me quiero suicidar. Entonces mis emociones van fluctuando. Sexto criterio, cambios bruscos de humor, de estar bien a estar mal. Hoy día conozco a alguien y es el hombre de mi vida, es lo mejor, lo idealizo, lo llevo al altar, pero mañana no me saludó y es un perro maldito desgraciado que quiero que se muera. Miren por favor esa fluctuación de extremo a extremo. Por favor, vamos de extremo a extremo, ¿ya? Cambios bruscos de humor, ¿qué más les he dicho? Inestabilidad emocional. Ideación suicida. Exactamente. ¿Qué más hay? Muy bien. Intolerancia al malestar o frustración. Cambiar el dolor emocional por el dolor físico. Pueden haber fenómenos micropsicóticos, es decir, ese es el séptimo criterio, pueden escuchar voces, pero son episodios micropsicóticos, o sea, que surgen, escucho una voz que generalmente es una voz, no es una alucinación, es una pseudoalucinación y corresponde a un pensamiento sonoro que me critica, que me está autocriticando de manera destructiva, no sirves para nada, eres un inútil, etcétera, etcétera. Pero es micropsicótico, no dura mucho, esto va a durar máximo horas, no va a durar mucho. Pueden haber fenómenos de desrealización, es decir, ¿dónde estoy? Esta realidad, eso no es, lo siento como irreal, siento como que no estoy en el lugar donde corresponde. Despersonalización, no sé quién soy, me siento ajena, siento como que no fuera yo. Y disociación. La disociación, y ahí un poco, no sé qué alguien comentó, la disociación son estados, entre comillas, de trance en la que entra la persona. ¿Por qué? Porque yo no puedo expresar con esta personalidad, con esta máscara que yo tengo, no puedo expresar lo que siento o no puedo enfrentar a una situación. Pongamos, jóvenes, vamos a cerrar la puerta porque si no...
un día yo estaba dando clases así, estaba esperando el otro curso, las clases, ¿no? Pero resulta que los de la ventana estaban más atentos que mis alumnos y todos, todos estaban allí. Entonces ya desde esa vez un poco me he manejado porque pues han dicho, la doctora habla de suicidio, de violaciones, y no. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, que una persona haya sido víctima de violación? Eso es trauma emocional. Entonces esa persona y ha sido o víctima de tocamiento en la primera o segunda infancia. Llega a la adolescencia, llega a la adultez y lo va a recordar. Al recordar le genera mucho malestar interno. Y con ese malestar, ¿qué hace? Esa persona se siente incómoda, se siente mal, se frustra nuevamente. Y de pronto, digamos que tiene que, no sé, ir a hacer alguna diligencia. Esa personalidad no le da soporte para enfrentarse al día a día. Entonces está tan mal, está tan ofuscada que tiene que cambiar de personalidad algunas veces para enfrentarse a la realidad. ¿Me entienden? Ahí es donde viene, es que ha pasado, me he disociado, cambié de personalidad. O sea, hoy día era yo, Jacqueline, y de acá a unos minutos uso otra personalidad para enfrentarme a la realidad. ¿Qué está? Disociado. O de pronto también están, no sé, están en el bus y boom, ¿no? El desmayo, se desvanecen, se van a otro lugar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Que se está disociando porque no está soportando la realidad y prefiere su mente escapar de esa realidad. Entonces, disociaciones. Otra característica importante, no está en los criterios del diagnóstico como tal, la victimización. Me pasó algo, entonces yo no soy capaz de enfrentarlo, siento que nadie me quiere, me pongo al rincón de la víctima. Y en el rincón de la víctima, ¿qué necesito? Que les he dicho que son dramáticos, necesito la atención, la aprobación, que alguien estando en ese rincón se den cuenta de que yo estoy mal, quiero que todo el mundo se dé cuenta de que estoy mal para que entiendan mi dolor. Pero ¿qué pasa con el mundo? Al mundo no le importa. Y eso aumenta, refuerza la idea negativa de que es una víctima, ¿no? La personalización. Si yo hablo aquí, no sé, de los alcohólicos, entonces estas personalidades van a pensar, y por ahí ha bebido alcohol, va a pensar y va a decir, se estaba refiriéndose a mí. Personalizan las cosas. Ese es el TLP, chicos. Tratamiento para el TLP. Doctor, una consulta. Para diagnosticar un TLP deben de estar presentes los 7 criterios. No. ¿Cuántos criterios para? 3 o 4. Según el DSM-5, hay tenemos patrón A, patrón B, patrón C. Augusto. También un criterio creo que es la destructiva, ¿no? Su crítica destructiva. Autocrítica destructiva, sí, ya lo dije. La crítica, el pensamiento, la autocrítica destructiva. Y doctora, ¿por qué cambiar de personalidad de sí patológico? Porque si decimos que son máscaras, podríamos usar un día una máscara porque nos conviene y al día siguiente otra máscara porque nos conviene también. ¿Eso es patológico, sí o sí? Es patológico cuando tú pierdes la memoria. El control. Claro, el control de la memoria. Y dices, no sé qué pasó. Allá. Porque yo puedo, ayer hablaba con el residente y el residente me decía, doctora, creo que soy TLP. ¿Por qué? Le decía, es que doctorcita, yo cuando tengo que exponer, me creo que soy el más trome de todos los médicos, porque si no, no puedo, me pongo nervioso. Está cambiando de personalidad. No, es consciente, está usando otra máscara para desenvolverse. En la disociación no pasa eso. En la disociación usas la otra máscara, pero no te acuerdas de eso. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Preguntas? Dijo, doctora, el tratamiento del TLP. Ahorita, ¿qué más? ¿Y cómo podemos hacer el trastorno límite de afectividad? ¿Cómo qué? El trastorno. Trastorno. El trastorno de no sé, ese caso que hemos visto de la señora que tenía que tener sí o sí el centro de atención para eso. Se autolesionaba. Está bien, Edgar. Me estabas hablando del Munchausen. Sí. El trastorno de simulación. La señora tiene TLP y además tiene el Munchausen. Pero en este caso, imagínense a esta señora que ustedes han visto en hospital, que ha llegado al extremo
de que le hagan vaciamiento ganglionar, le extraigan el útero y anexos, cirugías grandes de tener un catéter venoso central para poder administrar anestésicos y analgésicos, y todo con el fin de llamar la atención. Esta paciente, ¿se acuerdan de las enfermeras que dicen, se está desmayando con puntería, doctora? De verdad, o sea, ella no es que va porque quien se desmaya, nadie se desmaya y calcula dónde está, ¿no? En cambio ella mira a la derecha, a la izquierda, las cámaras y boom, en el pastito. Es un trastorno de simulación, eso es simulación, está simulando los síntomas. Ojo, no es consciente, ¿no? Es inconsciente, es la necesidad que tiene de tener afecto. Pero también ella de base en la personalidad tiene un TLP. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta más? El tratamiento. Podemos usar antidepresivos, por ejemplo, para que ese sentimiento de vacío crónico no sea tan intenso, estabilizadores del ánimo cuando hay conducta suicida o ideación autolítica, para disminuir la conducta de riesgo. Podemos usar atípicos, antipsicóticos atípicos para mejorar el sueño, el insomnio, la conducta, pero de todo, absolutamente de todo, lo único que tiene evidencia científica es la DBT, terapia dialéctico-conductual. La DBT es la única terapia que ha probado científicamente que puede ayudar al paciente. En tratamiento se tiene que entrar en psicoterapia de por lo menos de 1 año y 6 meses para poder ver los primeros resultados. Es una terapia de mucha chamba. Los TLP, chicos, se pasean de psiquiatra en psiquiatra y cada uno es peor que el otro. No todos logran entender. Somos muy pocos, digo, muy pocos en el Perú, psiquiatras que estemos capacitados en el tema. Yo tengo una especialidad en TLP, yo soy la borderóloga del Cusco, entonces conozco sobre el tema. Somos poquitos, pero muy pocos también para poder entender la realidad. Esto no es intencional, o sea, no vayan a creer, sí, mira, esa TLP se borra. No es intencional. Ustedes no conocen el sufrimiento de esa persona. Si esa persona no lo hace por gusto, está sufriendo, y la forma de manifestar ese sufrimiento es a través de la conducta. Entonces, es un tema muy delicado. Como les decía, si ustedes o yo hubiéramos sido víctimas de las situaciones de las que estas personas han sido víctimas, entonces podríamos entender mejor a este ser humano, porque es una persona, es un ser humano que está sufriendo. Imagínense vivir con todo esto todo el tiempo, con estas tormentas emocionales. Es bien complicado, es bien difícil. La DBT, la terapia dialéctica conductual, es la terapia que ha dado evidencia para el tratamiento del TLP. ¿Ya? El año pasado nosotros, en el congreso ¿qué fue el congreso? Del CIM, que hizo el CIM, yo tuve una ponencia sobre justamente TLP y el manejo del LRAM, el protocolo LRAM para el manejo de la conducta suicida en pacientes que tienen TLP. ¿Existe una carga genética? Sí. Si la mamá es inestable, probablemente la hija es inestable. Y a esto iba y les contaba, tenemos una paciente que la van a ver en el hospital, 16 años, yo uno de los casos más severos que tengo, se ha paseado también casi todos los psiquiatras, por todos los psiquiatras del Cusco, pero esta nena tiene unos cortes, pero que van con una profundidad, yo diría de 1/2 centímetro, unos brazos terribles. Entonces cuando ella llega a la entrevista, porque la han hospitalizado, llega a la entrevista y tú, ¿es TLP? Sí, es TLP. Tiene 16 años. Para que yo defina que sea TLP, tiene que pasar por la última poda neuronal a los 21, el cerebro maduro, y yo recién digo, sí, no es TLP, pero tiene disregulación emocional severa. Entonces, hablando con ella, le digo, ¿desde los cuántos años te cortas? ¿Y por qué te cortas así? Y ella me empieza a contar y me dice, desde los 10, es que mi mamá me pegaba. Mi mamá todo el tiempo me recriminaba, me decía, ya está, y con 10 años ella no podía sostener emocionalmente a la madre. Y de pronto el papá se iba, peleaban demasiado, se daban de golpes los dos papás, y la dejaban a la pequeña, ¿no? Entonces a la pequeña fue erotizada a temprana edad por una mujer que le empieza a tocar las partes íntimas. Bueno, ella lo cuenta así, y luego por otras situaciones también. Entonces
estando explorando, porque el papá y la mamá no se les ocurrió mejor idea que darle el celular. Ya sabes que toma el celular y cállate para que no hagas berrinche. Viene la pandemia y mayor uso de celular y empieza a explorar páginas. Y allí yo primera vez en mi vida, chicos, he visto de todo, pero he tenido que entrar a esta página, solicitar la invitación que se llama, y hay clubes todavía de eso, que es Baby Good, y me he quedado pero anodadada. Y luego la vuelvo a entrevistar y le pregunto y le digo, y dime, ¿qué te gusta? Entonces ella se sangra, se saca sangre y utiliza la sangre, y ella misma lo dice, como un fetiche. Se agarra la sangre y se masturba, pero es su sangre la que se saca y logra masturbarse y tiene placer con ello. Imagínense la gravedad de la sintomatología. Ojo, chicos, estoy yo apelando al criterio médico de cada uno de ustedes y saben que esto es solamente, mis diálogos con ustedes son de índole académico. Cuidadito que estén saliendo afuera, la doctora ha dicho esto, eso queda entre ustedes y yo. Pero esas cosas pasan. Ustedes van a ver a la nena, a mí me da mucha pena. Además tiene un trastorno que está yendo al trastorno dismórfico corporal, porque la mamá le ha dicho, tu nariz creo que te vamos a operar cuando cumplas 17. O sea, ¿qué madre le va a decir a su hija, creo que te voy a operar la nariz porque no me gusta? O qué madre, pues todo el tiempo, ¿sabes qué? Tenemos que ir al gym, ¿no? Alístate, al gym, claro, tenemos que ir al gym. El gym que 8 cuartos, que ella haga con su cuerpo lo que se le dé la gana. Pero por un tema de salud está bien, pero de ser insistente, que tenemos que ir, no. A veces las mamás cometemos también errores garrafales. Y todo el tiempo, o sea, yo, no sé, pues voy a poner un ejemplo, no estoy toda deforme y de pronto quiero que mi hija también esté así, o sea, no, tiene que haber congruencia. Cada ser humano tiene su individualidad y cada uno es como tiene que ser. Yo no puedo imponer cosas a otra persona, por más hija mía que sea. Entiendan ustedes que tienen que defender sus individualidades, todas sus individualidades. Cuando vean estas cosas, les voy a mostrar algunos videos, por eso es que siempre les digo, ¿no? Si alguna vez ustedes está bien que se hagan sus piercings, sus tatuajes, todo lo que quieran, pero cuando tengan más de 21 años, fuera de la poda neuronal, con una resonancia magnética que me diga que el cerebro está maduro, perfecto, ¿no? Y se lo hacen. Pero la otra, ¿no? La otra pequeña, que se andan ahí, ya les he dicho, grabándose el nombre del enamorado, después cambian de enamorado y se van a borrar con una piedra, ¿no? ¿No es cierto? No, pues. Entonces, esto es para reflexión. Tenemos que aprender a construir un mundo diferente. Tengo la esperanza de que ustedes lo van a hacer, que lo tienen que hacer bien. Ya vamos a terminar nuestro curso y al próximo semestre ya estarán en otros rumbos, pero vayan donde vayan, ustedes tienen que aprender a ser buenos médicos y buenos seres humanos, ¿ya? Les voy a mostrar unos videitos. ¿Tienen alguna pregunta?